Mi propio hermano me dejó sin dinero y desapareció con la mujer que amaba. Pensé que era el final, hasta que mi hija adolescente tomó el control en silencio. Cuando él llamó gritando días después, supe que el juego había cambiado. Tengo 34 años y trabajo en gestión logística. Durante mucho tiempo pensé que tenía mi vida bajo control, que había hecho todo bien, que había seguido el camino correcto. Resulta que no, o al menos, no del todo. Vivo con mi hija, Maeve, que acaba de cumplir 13 años. Ella vive conmigo a tiempo completo desde que su madre falleció de cáncer hace 3 años. No voy a endulzar esa parte, fue devastador para ambos. Pero con el tiempo logramos algo sólido. Éramos ella y yo contra el mundo. Una especie de equipo cerrado, autosuficiente. Maeve siempre fue increíblemente inteligente. Mucho más despierta de lo que yo era a su edad, y más madura que muchos adultos que conozco. Es de esas niñas que aprendió a programar sola a los 10 años porque se aburría durante las vacaciones de verano. Lee artículos de ciberseguridad por gusto y no tiene ningún problema en corregirme cuando elijo contraseñas poco seguras. Después de la muerte de su madre, tuvimos que aprender muchas cosas juntos, como hablar de lo que dolía, como crear rutinas, como apoyarnos sin depender de nadie más. Algunas tardes, Maeve iba a mi oficina después de la escuela y hacía sus tareas en la sala de descanso mientras yo terminaba de trabajar. Luego pasábamos a buscar algo para cenar y hablábamos del día camino a casa. Nada espectacular, pero era nuestro espacio, nuestra estabilidad. Me aseguré de estar presente en todo, reuniones escolares, ferias de ciencias, actos. Aprendí a trenzar cabello con tutoriales en internet y tuve la conversación sobre la pubertad mucho antes de sentirme preparado. Aún así, lo estábamos haciendo bien. Mejor que bien. El contraste con mi hermano, con Nor, siempre fue evidente. Es 2 años menor que yo y desde que tengo memoria, ha sido el hijo dorado de la familia, a pesar de ser un desastre funcional. Abandonó la universidad 2 veces, nunca logró mantener un empleo más de 6 meses y pidió dinero prestado a todo el mundo, incluida nuestra abuela de 80 años. Sin embargo, tenía ese carisma inexplicable que hacía que la gente siempre le diera otra oportunidad. Mientras yo era el responsable, el que debía tener todo resuelto, Connor era el que estaba buscando su camino. Si yo traía una calificación apenas inferior a la perfección, recibía un sermón sobre disciplina. Connor podía reprobar semestres completos y mis padres decían que la educación tradicional no era para él. Yo pagué mi carrera universitaria trabajando en 2 empleos. A Connor le pagaron la matrícula 2 veces antes de que abandonara ambas. Yo compré mi primer auto con ahorros de años. A él le compraron 3, después de que chocara o vendiera los anteriores. El patrón nunca cambió. Yo construía algo y se daba por sentado. Connor arruinaba algo y todos corrían a rescatarlo. Las reuniones familiares eran un ejercicio constante de frustración, ver a mis padres darle dinero mientras me decían que yo estaba bien y no necesitaba ayuda. En medio de todo eso apareció Erin. Llevábamos saliendo aproximadamente 1 año y medio. Nos conocimos en una parrillada de un amigo. Era simpática, parecía sencilla, trabajaba como higienista dental y tenía una risa contagiosa. No parecía exigente ni complicada. La relación no era perfecta, pero funcionaba lo suficiente como para que empezara a pensar en un futuro a largo plazo. Fui muy cuidadoso antes de presentarle a Maeve. No quería que mi hija se encariñara con alguien que no fuera a quedarse. Erin dijo entenderlo, incluso dijo admirar que fuera un padre protector. La relación entre ellas era correcta, sin excesos. No eran amigas íntimas, pero Maeve no se quejaba cuando Erin venía a casa, y para mí eso era suficiente. Desde el principio fui claro, Maeve era la prioridad absoluta. Siempre. Si había un conflicto entre lo que Erin quería y lo que mi hija necesitaba, la decisión estaba tomada. Erin decía que lo comprendía, que lo respetaba. Con el tiempo entendí que muchas veces la gente dice lo correcto sin sentirlo realmente. Hubo señales que ignoré. Su molestia cuando cancelaba planes porque Maeve estaba enferma. Comentarios sutiles sobre que ya tenía edad suficiente para quedarse sola más seguido. Insinuaciones de que yo era demasiado protector o demasiado involucrado. Yo lo minimicé todo, convenciéndome de que simplemente no entendía por qué no tenía hijos. Error grave. La situación se complicó cuando, hace unos 9 meses, Connor apareció en mi puerta. Se veía mal. Dijo que había perdido su departamento, que estaba atrasado con el alquiler y que solo necesitaba quedarse un par de semanas mientras se reordenaba. La historia de siempre, mala suerte, circunstancias fuera de su control, una última oportunidad. Nuestros padres, por primera vez, aparentemente le habían cerrado el grifo económico. Así que recurrió a mí. Todo en mí gritaba que dijera que no. Pero era mi hermano. Y una parte ingenua de mí pensó que quizás esta vez sería diferente. Maeve no estuvo de acuerdo desde el primer momento.
Nunca le había gustado Connor. Decía que le daba mala espina. Cuando le expliqué que se quedaría temporalmente, me miró y dijo: «Esto va a terminar mal». Tenía razón. Pero ya había aceptado. Las 2 semanas se convirtieron en 3. Luego en 4. Después en 6. Connor no buscaba trabajo, aunque afirmaba hacerlo. Cuando yo salía por la mañana y regresaba por la noche, él seguía en el mismo lugar, jugando videojuegos. No ayudaba en nada. Consumía comida, electricidad, espacio, y no aportaba absolutamente nada. Cuando lo confrontaba, se ponía a la defensiva. Decía que estaba deprimido, que necesitaba tiempo, que yo era demasiado duro. Erin lo respaldaba. Me decía que debía ser más comprensivo, que la familia debía apoyarse. Me miraba como si yo fuera el villano por esperar que un hombre de más de 30 años contribuyera mínimamente al hogar donde vivía gratis. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Debía haberlo visto desde el principio. Era una señal enorme, del tamaño de una sirena de emergencia, pero en ese momento lo interpreté como algo completamente distinto. Pensé que Erin simplemente tenía un buen corazón. Que se preocupaba demasiado por los demás. No entendí cómo funcionaba Connor. No vi que ella ya estaba de su lado, y que no era por casualidad. Mi trabajo no ayuda a que esté siempre presente. Me dedico a la gestión logística, y eso significa lidiar a diario con horarios de envíos, problemas en los almacenes, conflictos con conductores, diferencias de inventario y todo el caos que viene incluido. Hay semanas en las que trabajar 50 o incluso 60 horas es lo normal, sobre todo en temporadas de alta demanda. Es un empleo bien pagado, lo suficiente para mantener un techo sobre nuestras cabezas y seguir alimentando el fondo de ahorros universitarios de Maeve, así que nunca me he quejado de las horas. Erin, en cambio, tenía un horario mucho más estable. Solía terminar su jornada alrededor de las 4 de la tarde y tenía los fines de semana libres, salvo alguna emergencia puntual. Connor, por supuesto, siempre estaba en casa, porque en realidad no estaba buscando trabajo. Decía que lo hacía, pero todos sabíamos que no era cierto. Con el tiempo, mirando hacia atrás, puedo identificar con bastante precisión cuando empezó todo. Fue unas 3 semanas después de que Connor se mudara a casa. A partir de ahí, Erin comenzó a encontrar excusas para aparecer cuando yo no estaba. Que solo venía a ver cómo estaba Connor, que quería asegurarse de que no se aislara demasiado. O que había cocinado algo y pensó que podríamos aprovecharlo. Gestos que parecían amables, considerados, pero que tenían algo en común, siempre la ponían dentro de mi casa cuando yo no estaba. Maeve fue la primera en notarlo. Un día me comentó, sin dramatizar, que Erin venía con mucha frecuencia durante el día. Le pregunté a Erin al respecto, de manera casual, sin acusaciones. Ella me dijo que estaba preocupada por el estado emocional de Connor, que quería asegurarse de que no estuviera mal. En ese momento me pareció un gesto bonito. Hoy, esa palabra me resulta casi irónica. Poco a poco empecé a notar detalles que no encajaban. El coche de Erin aparcado frente a mi casa en días en los que decía que iba a quedarse trabajando hasta tarde. Connor, de repente, siempre de buen humor, duchándose con regularidad, lavando su ropa, mostrando una energía que no había tenido en meses. La puerta del cuarto de invitados cerrada con llave durante el día, algo extraño porque Connor nunca se preocupaba por cerrar puertas. Una vez, incluso, escuché como unas voces bajaban abruptamente cuando entré por el garaje a la hora del almuerzo. Aún así, me convencí de que estaba exagerando. Me repetía que nadie podía ser tan ruin. Que mi propio hermano no cruzaría una línea así. Que Erin, con quien estaba construyendo un futuro, no me traicionaría de esa forma. Busqué explicaciones para todo, el coche era una coincidencia, Connor simplemente estaba mejorando su vida, la puerta cerrada era una cuestión de privacidad. Todo tenía una justificación, al menos para mí. Maeve no estaba convencida. Observaba cómo interactuaban Erin y Connor en las pocas ocasiones en las que coincidíamos todos en casa, y yo podía ver claramente cómo su mente analizaba cada gesto. Tenía esa mirada alerta, desconfiada, demasiado madura para su edad. Una noche me preguntó directamente: «Papá, ¿no te parece que Erin y el tío Connor se comportan raro cuando tú no estás?» Le pedí que me explicara a qué se refería. Ella se encogió de hombros. «No sé, solo se sienten diferentes cuando no estás cerca». Le dije que seguramente estaba imaginando cosas. Ella me miró como si yo estuviera siendo deliberadamente ingenuo. «Está bien, papá. Si tú lo dices». Eso fue aproximadamente una semana antes de que todo estallara. El verdadero golpe llegó un martes. Estaba planeando sorprender a Erin con una cena por nuestro aniversario. Nada extravagante, solo un restaurante italiano que le gustaba. Había hecho la reserva semanas antes. Pensaba salir antes del trabajo,
pasar a buscarla, cenar tranquilos y quizá dar un paseo después. Algo sencillo. Salí del trabajo a las 2 de la tarde y llegué a su departamento alrededor de las 2:30. Usé la llave de repuesto que me había dado meses atrás para emergencias. Llamé al entrar. No hubo respuesta. El lugar estaba vacío, pero su bolso de trabajo estaba sobre la encimera de la cocina. Su teléfono estaba dentro del departamento. En el sofá, su portátil permanecía abierto junto a una taza de café a medio tomar. Todo indicaba que había salido un momento, excepto que no estaba allí. Sentí ese nudo en el estómago. Esa sensación que te dice que algo está mal aunque todavía no sepas qué. Llamé a su teléfono y escuché cómo sonaba desde el dormitorio. Entré y lo encontré sobre la mesita de noche, vibrando con mi llamada, conectado al cargador. A su lado había una nota escrita de su puño y letra, con mi dirección y la hora 2:30 debajo. No soy un genio, pero tampoco soy tan ingenuo. Todo encajó de golpe, el coche, la puerta cerrada, los susurros, la preocupación repentina de Erin por Connor, sus visitas cuando yo no estaba. Todo formó un rompecabezas horrible pero perfecto. Conduje de regreso a casa respetando cada límite de velocidad. No pensaba sumar una multa a lo que estaba por enfrentar. Tardé 17 minutos exactos. Entré en la entrada a las 2:47 de la tarde. Ambos coches estaban allí. El Honda destartalado de Connor y el Toyota de Erin, estacionados uno junto al otro como si fuera lo más normal del mundo. La puerta principal estaba sin llave. Entré en silencio. La casa estaba extrañamente callada, salvo por los sonidos que venían del cuarto de invitados. El cuarto de Connor. Sonidos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Me quedé frente a esa puerta unos 30 segundos, intentando procesarlo. Una parte de mí quería tirarla abajo. Otra quería marcharse y fingir que no había visto nada. Y otra simplemente se sentía vacía, como si estuviera observando la vida de otra persona. Entonces pensé en Maeve. En lo que significaría permitir algo así. En el ejemplo que daría si lo dejaba pasar. En que esa era mi casa, mi vida, mi relación, y mi hermano. No iba a aceptar eso en silencio. Saqué el teléfono, abrí la grabadora de voz y pulsé grabar. Golpeé la puerta con fuerza, lo suficiente para que se escuchara claramente por encima de lo que estaba ocurriendo dentro. El caos que siguió fue casi irónico, movimientos apresurados, susurros nerviosos, el sonido inconfundible de personas intentando vestirse a toda prisa. No grité. No golpeé la puerta ni forcé la cerradura. Tampoco levanté la voz. Me limité a hablar a través de la madera, con un tono controlado, casi demasiado tranquilo para la situación. Connor, Erin, dije. Tienen 30 minutos para salir de mi casa. Pasado ese tiempo, llamaré a la policía por invasión de propiedad. El reloj empieza ahora. Apagué la grabación con el pulgar, respiré hondo y me alejé de la puerta. Caminé hasta la sala como si mis piernas funcionaran en piloto automático. Me senté en el sofá, saqué el teléfono, marqué el número de emergencias no urgentes y programé un temporizador de 30 minutos exactos. Dejé el móvil sobre la mesa y me quedé esperando. Mis manos temblaban. No era rabia todavía, eso vendría más tarde, con fuerza. Lo que sentía en ese momento era una descarga brutal de adrenalina mezclada con incredulidad. La escena no terminaba de encajar en mi cabeza. Mi hermano y mi pareja, juntos, en mi casa, en la habitación de invitados. El mismo cuarto que le ofrecí cuando no tenía dónde quedarse. Todo por confianza. Todo por querer hacer lo correcto. El silencio se hizo pesado. A los 15 minutos aproximadamente, la puerta se abrió. Erin salió primero. Estaba llorando, con el maquillaje corrido, los ojos hinchados y las manos nerviosas intentando acomodarse el cabello, como si eso pudiera arreglar algo. Detrás de ella apareció Connor, cargando una expresión que me atravesó como un golpe seco, una media sonrisa, apenas contenida, como si estuviera disfrutando el momento, como si todo aquello fuera una anécdota divertida. Erin empezó a hablar sin respirar. Amor, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. De verdad, no. Levanté la mano sin mirarla. ¿Basta? No quiero escucharlo. Pero no entiendes, nosotros solo. Entiendo perfectamente, la interrumpí. Te estabas acostando con mi hermano en mi casa mientras yo estaba trabajando. No hay nada que aclarar. Salgan. Intentó cambiar el discurso. Pasó de la negación a las disculpas. Dijo que había sido un error, que no significaba nada, que me amaba, que podíamos superarlo, que todo tenía solución. Un discurso ensayado, lleno de frases vacías que en otro contexto quizá habrían funcionado. Yo solo repetía lo mismo, una y otra vez, sin elevar la voz. Salgan. Connor finalmente habló, con ese tono despreocupado que siempre había usado para minimizar todo. Vamos, no seas dramático. Estas cosas pasan.
Nadie salió herido. Lo miré con atención. De verdad lo miré. Vi al hombre con quien compartía sangre, al que había defendido frente a nuestros padres durante años, al que acogí cuando nadie más quiso hacerlo. Y no sentí absolutamente nada. Ni rabia inmediata, ni tristeza, ni cariño. Solo un vacío frío. ¿Viviste en mi casa?, dije despacio. Comiste mi comida. Usaste mi agua, mi electricidad, mi internet. Te di un lugar cuando mamá y papá no lo hicieron. Y decides pagarme acostándote con mi pareja. Se acabó. Fue. La sonrisa desapareció de su cara, aunque solo un poco. ¿De verdad vas a echarme por esto? Tú tomaste tu decisión, respondí. Ahora yo tomo la mía. Les quedan 15 minutos. Erin volvió a llorar, volvió a pedir perdón. Se acercó e intentó tocarme el brazo. Di un paso atrás. Le dije con calma, pero con firmeza, que tenía que irse ya. Connor fue a la habitación de invitados y recogió sus cosas. No tardó mucho. Vivía prácticamente de una bolsa de viaje, como alguien que nunca planea quedarse demasiado tiempo en ningún sitio. Erin se quedó de pie en medio de la sala, llorando, hasta que tuve que repetirle una vez más que se marchara. Finalmente se fueron. Cerré la puerta con llave. Pasé el cerrojo. Puse la cadena. Me quedé unos segundos mirando la puerta cerrada, como si esperara que algo más ocurriera. Nada pasó. Fui a mi habitación y me senté en la cama. Al principio no sentí nada. Absolutamente nada. Un vacío completo, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y solo quedara una carcasa funcional. No lloré. No grité. No golpeé nada. Me quedé sentado, mirando al frente, sin pensar en nada concreto. Alrededor de las 3:15, la realidad empezó a asentarse. La ira aún no aparecía. Lo que llegó fue una sensación pesada de traición. Mi hermano. Mi propio hermano. La persona que se suponía debía cuidarme la espalda. A quien defendí toda mi vida. A quien ayudé cuando no tenía nada. Y mi pareja, con quien planeaba un futuro, que había conocido a mi hija, en quien confié sin reservas. Todo eso se rompió en el instante en que escuché los sonidos tras la puerta. Maeve llegó de la escuela alrededor de las 3:30. Siempre toma el autobús y suele llegar entre las 3:25 y las 3:35, dependiendo del tráfico. Escuché la llave girar en la cerradura y la mochila caer en la entrada, como todos los días. «Ya llegué», dijo. No respondí enseguida. La voz no me salía. Entró a la sala, me vio sentado y se detuvo en seco. Se quedó en el marco de la puerta, observándome. Esta niña que aprendió a leer mis estados de ánimo desde que sabía hablar, que reconoce cada gesto en mi cara, que detecta cuando algo está mal antes de que yo lo admita. «¿Qué pasó?», preguntó. «No estás bien, ¿no? ¿Qué ocurre?». Fue directo al punto. Le conté la verdad, cuidando el lenguaje, pero sin mentirle. Le dije que había sorprendido al tío Connor y a Erin juntos, que se veían a escondidas, que ya no estarían en nuestras vidas. Su rostro cambió varias veces en cuestión de segundos: sorpresa, comprensión, enojo, y luego algo distinto. Algo frío. «Eso es repugnante», dijo con una voz plana que nunca le había escuchado. «El tío Connor es basura, y ella es peor por seguirle el juego». No pude discutirle eso. Se sentó a mi lado en el sofá. No me abrazó ni dijo frases de consuelo. Simplemente se sentó. Después de un momento habló de nuevo. Sabía que algo pasaba. Intenté decírtelo. Tenías razón. Debí insistir más. Sí, respondí. Debiste hacerlo. No sonó cruel. Era solo un hecho. ¿Y ahora qué vas a hacer? La respuesta era simple y dura. Todavía no lo sé, admití. Mañana cambiaré las cerraduras. Después veré qué sigue. Asintió, sacó su teléfono y empezó a escribir algo. No pregunté. Supuse que hablaba con alguna amiga, desahogándose. La dejé tranquila. Esa noche pedimos pizza. No tenía ganas de cocinar ni de hablar. Comimos en silencio mientras sonaba un programa cualquiera en la televisión. Una noche aparentemente normal, con algo enorme flotando entre nosotros, sin tocarlo todavía. No dormí. Me quedé acostado mirando el techo, la mente repasando cada detalle. ¿Desde cuándo pasaba? ¿Se habían reído de mí? ¿Lo planearon o simplemente ocurrió? ¿Importaba siquiera? Cerca de las 2 de la mañana me levanté. No podía cambiar el pasado, pero sí proteger el futuro. Esa misma noche cambié todas mis contraseñas, banco, correo electrónico, redes sociales, todo. Activé la verificación en 2 pasos en cada servicio posible. A primera hora del miércoles llamé a un cerrajero. Para el mediodía, todas las cerraduras estaban cambiadas. Me costó $300, pero valió cada centavo por la tranquilidad de saber que Connor no podía volver a entrar.
Mientras el cerrajero trabajaba, recorrí la casa buscando cualquier cosa que mi hermano hubiera dejado atrás. Ropa, artículos de aseo, un cargador viejo. Metí todo en una bolsa de basura y la dejé en el porche. Después llamé al banco. Necesitaba asegurarme de que mis cuentas estuvieran completamente protegidas. Durante semanas me repetí que Connor no había hecho nada raro mientras estuvo viviendo en mi casa. 6 semanas completas bajo el mismo techo, y yo convencido de que todo estaba en orden. Hasta ese miércoles. Llamé al banco por un problema menor y el sistema automático me indicó que revisara los movimientos recientes iniciando sesión en línea. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando accedí a mi cuenta desde el computador. Lo primero que abrí fue la cuenta corriente. Apenas vi el saldo, algo no cuadró. Debería haber tenido alrededor de $8,000, sumando mi último sueldo y lo que quedaba del mes. En la pantalla aparecían apenas $342. Sentí como el estómago se me iba al suelo. Entré de inmediato al historial de movimientos. 3 transferencias destacaban, todas hechas a una cuenta externa. La primera el martes por la noche, a las 11:47 de la noche, por $3,000. La segunda el miércoles de madrugada, a las 2:15 de la madrugada, por $2,500. La tercera a las 6:33 de la mañana del mismo día, por $2,100. Todas marcadas como completadas. Pasé a la cuenta de ahorros con la esperanza absurda de que al menos eso estuviera intacto. Ahí debía haber cerca de $28,000. El fondo universitario de Maeve. Mis ahorros de emergencia. Todo. El saldo mostraba $3,200. 5 transferencias más, repartidas entre la noche del martes y la mañana del miércoles, sumaban $24,800. La mayoría aparecían como pendientes, pero una, por $8,000, ya había sido liberada. Con las manos ya temblando, revisé mi cuenta de jubilación, la que tengo a través del trabajo. Ahí no habían sacado dinero, pero el sistema mostraba múltiples intentos de acceso desde las 11:52 de la noche del martes y durante toda la madrugada. La cuenta había sido bloqueada por actividad sospechosa. Tomé el teléfono y llamé al banco. Me costó incluso marcar bien los números. Pasé por 3 operadores antes de que me derivaran al área de prevención de fraudes. Expliqué todo con la voz entrecortada. La ejecutiva me pidió verificar datos, revisó las cuentas y fue tomando notas. Señor, las transferencias fueron realizadas utilizando credenciales válidas y la autenticación fue exitosa en todos los intentos, me dijo con un tono profesional, casi mecánico. Yo no hice esas transferencias, respondí. Alguien robó mi información. Me preguntó si sabía quién podría haber tenido acceso a mis datos bancarios. Y sí, lo sabía perfectamente. Mi hermano Connor, que había vivido en mi casa durante 6 semanas. Que me había visto iniciar sesión más de una vez. Que pudo revisar documentos, papeles, correos. Y Erin, a quien le había dado mis datos bancarios 6 meses antes, cuando estuve con gripe y le pedí que pagara unas cuentas por mí. Me había jurado que luego borró todo. Evidentemente no lo hizo. Le conté todo eso a la ejecutiva. Anotó más información, me explicó que iniciarían una investigación, pero que estos procesos toman tiempo. Mucho tiempo. Incluso me preguntó si quería presentar una denuncia policial. Sí. Claro que sí. Pasé gran parte del miércoles en la comisaría. Denuncié robo de identidad y fraude. Entregué fechas, montos, nombres, datos de Connor, la participación de Erin. El oficial que tomó la denuncia fue empático, pero honesto. Me dijo que estos casos son difíciles, más aún cuando hay familiares involucrados. Que incluso con pruebas, podía tardar meses en resolverse. Y que existía la posibilidad real de no recuperar el dinero. Le pregunté qué debía hacer mientras tanto. Me recomendó contactar a un abogado, congelar mi crédito, monitorear todo de cerca y, sobre todo, asumir que el dinero podía haberse perdido. Salí de ahí peor que el día anterior. El martes había sido una traición emocional. Esto era destrucción financiera. Ese dinero representaba años de trabajo, la educación de Maeve, nuestra seguridad. Todo transferido a la cuenta de Connor mientras él planeaba irse. El jueves por la mañana desperté con 17 alertas del banco. Más intentos de transferencia. Todos bloqueados ahora, pero dejaban claro que Connor seguía intentando. Probó con la cuenta de jubilación, con mis tarjetas de crédito e incluso trató de abrir una nueva línea de crédito a mi nombre. Ese mismo día el banco me llamó directamente. Me pidieron ir en persona con identificación para firmar declaraciones. Pasé casi 2 horas revisando todo con ellos. Lograron revertir las transferencias de ahorros que aún estaban pendientes. Recuperé alrededor de $16,800, pero el dinero de la cuenta corriente ya no estaba. Había sido enviado a la cuenta de Connor y retirado de inmediato en efectivo.
Múltiples retiros, siempre al límite diario, durante la noche del martes y la mañana del miércoles. El total perdido superaba los $43.000. En ese momento tenía unos $900 en la billetera y el dinero de ahorros congelado, al que todavía no podía acceder. La hipoteca vencía en una semana. Los gastos escolares de Maeve, comida, servicios, el auto, el seguro, todo salía de esa cuenta corriente. Todo estaba en pagos automáticos y ahora no había fondos para nada. Me quedé sentado en el auto, frente al banco, completamente derrotado. Ni siquiera estaba enojado aún. Eso vendría después. En ese momento solo sentía vacío. Mi hermano me había robado 2 veces en una sola semana. Se llevó a mi pareja, se llevó mi dinero y me dejó enfrentando las consecuencias mientras él y Erin comenzaban una nueva vida financiada con mis ahorros. Llamé a mi jefe y le expliqué que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tomar el viernes como día personal. No puso problemas. Me dijo que tomara el tiempo que necesitara. No hizo preguntas. Un buen jefe. Conduje de vuelta a casa como en una neblina. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando llegué. Maeve ya había vuelto del colegio y estaba sentada en la mesa de la cocina, haciendo sus tareas como cualquier otro día, sin saber que, en menos de 48 horas, todo lo que yo creía seguro se había desmoronado. Cuando entré al comedor, ella levantó la vista de inmediato. No tuve que decir una palabra. Bastó con que me mirara una sola vez para que entendiera que algo grave había ocurrido. Sus ojos se clavaron en los míos, analíticos, atentos. Dejó el lápiz sobre la mesa con cuidado, alineándolo con el cuaderno, como si ese pequeño gesto le diera control sobre una situación que ya intuía fuera de su alcance. «Es grave, ¿verdad?», preguntó finalmente. No era una pregunta infantil ni cargada de miedo. Era directa. Práctica. Me senté frente a ella, apoyé los antebrazos sobre la mesa y respiré hondo. Tenía que decírselo todo. No podía suavizarlo ni esconderlo. Le expliqué lo del dinero. Cada cifra. Cada cuenta. Como había notado las transferencias, como el banco confirmó que los fondos ya no estaban, como la policía había tomado nota pero no prometido nada inmediato. Le hablé del fondo de emergencia que habíamos construido durante años, de los ahorros que yo había apartado con cuidado para su futuro, de su universidad, de nuestra estabilidad. Todo había desaparecido en cuestión de horas. Mientras hablaba, la observaba con atención. Esperaba lágrimas. Rabia. Miedo. Pensé que su respiración se agitaría o que se quedaría en shock. Al fin y al cabo, para un adulto ya era devastador, para una niña de 13 años debería haber sido aterrador. Pero no pasó nada de eso. Maeve se quedó inmóvil. No rígida, sino concentrada. Sus manos descansaban sobre la mesa, quietas. Su mirada bajó unos segundos, no para evitarme, sino para procesar. Reconocí de inmediato esa expresión, la misma que ponía cuando resolvía problemas complejos de lógica o cuando algo no encajaba y se empeñaba en entenderlo. Finalmente, levantó la vista. «Papá», dijo, «no te preocupes. Yo me encargué». Parpadeé, convencido de haber escuchado mal. «¿Cómo que te encargaste?», pregunté. «Maeve, esto no es algo que…». No terminé la frase. Ella ya estaba sacando su teléfono. Lo desbloqueó con rapidez, como quien ha repetido un movimiento cientos de veces. Abrió una carpeta que no había visto antes. Dentro había captura tras captura. Decenas. Transferencias bancarias con fechas y horas, conversaciones extensas, imágenes, correos electrónicos, documentos que no reconocía. Sentí un nudo en el estómago. «¿Cuándo hiciste todo esto?», pregunté, con voz más baja. «El martes en la noche, después de que me lo contaste», respondió. No podía dormir. Así que investigué. Y entonces lo entendí. Mientras yo estaba despierto mirando el techo, repasando mentalmente cada error, cada señal que no vi, cada decisión que lamentaba, mi hija había estado trabajando. Resultó que Maeve era mucho más hábil con la tecnología de lo que yo jamás había imaginado. Utilizó un método de recuperación de contraseñas combinado con información personal que conocía de Connor. Una vez dentro de su correo, no se detuvo. Accedió a sus redes sociales. Revisó archivos. Descargó conversaciones. Clasificó fechas. Guardó pruebas. Había mensajes entre Connor y Erin que se remontaban a 4 meses atrás. Conversaciones donde planeaban encuentros, se reían de mí, hablaban de lo fácil que sería desaparecer. Erin le había dado a Connor mis datos bancarios, yo se los había confiado una vez, cuando estuve enfermo y necesitaba ayuda. Connor había calculado el robo con frialdad, cuánto sacar, cuándo hacerlo, a dónde ir después. Planeaban mudarse a Arizona. Empezar de cero. Con mi dinero. Pero Maeve no se limitó a documentar. Actuó. Esa misma noche envió todas las pruebas. A mis padres.
al antiguo empleador de Connor, al jefe de Erin en la clínica dental, a los padres de ella, que aparentemente desconocían por completo la situación, a familiares, amigos en común, personas que confiaban en ambos. Luego publicó un mensaje breve y devastador en las redes sociales de Connor antes de cambiar las contraseñas y bloquearle el acceso. No era ofensivo ni exagerado. Era factual. Directo. Para quienes se preguntan por qué desaparecí, robé $43.000 a mi hermano después de acostarme con su pareja en su propia casa. Si alguna vez confiaron en mí con algo, revisen sus cuentas. El mensaje estuvo activo 6 horas. 6 horas bastaron. Más de 200 personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. Miré a mi hija. 13 años. Debería estar preocupada por exámenes, amistades, cosas pequeñas. No sabía si debía reprenderla o abrazarla. Maeve, no puedes entrar en las cuentas de otras personas, dije, buscando el tono correcto. Ella no apartó la mirada. Él nos robó. Ella te traicionó. Iban a huir con nuestro dinero. Con el dinero de mi universidad, de nuestra casa, de todo. No iba a dejar que se salieran con la suya. No supe qué responder. ¿Qué más hiciste? Pregunté finalmente. Sonrió. No con malicia. Con satisfacción. Envié todo al detective de tu caso. Y también al banco. Con fechas, horas, accesos. Pensé que ayudaría. El viernes fue inquietantemente silencioso. Pasé horas hablando con el banco. Gracias a las pruebas, congelaron la cuenta de Connor e iniciaron la recuperación del dinero. Aún tomaría tiempo, pero ahora estaba claro, era fraude. El detective me llamó ese mismo día. Dijo que habían recibido un correo anónimo con pruebas completas. Preguntó si sabía algo. Dije que no. Se rió. Dijo que quien lo había enviado les había ahorrado semanas. Me preguntó si quería presentar cargos. Sí. Sin dudarlo. El sábado por la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. Era Connor. Gritaba. Desesperado. Su vida se había derrumbado. Mis padres lo enfrentaron. Su empleo potencial desapareció. Erin fue despedida. Su licencia quedó bajo revisión. Sus padres le retiraron el acceso a un fideicomiso familiar. La publicación se compartió más de 400 veces. El auto de Connor fue incautado. El dinero quedó retenido como evidencia. Y la policía emitió una orden de arresto. Todo ocurrió en 4 días. 4 días. 4 días bastaron para que mi hija hiciera lo que los adultos no supieron hacer. Y yo todavía estaba tratando de entender cómo una niña de 13 años había protegido nuestro futuro mejor que yo. Connor estaba fuera de sí. Gritaba al teléfono diciendo que yo había arruinado su vida. Que cómo podía ser tan vengativo, que éramos familia, que entre hermanos esas cosas no se hacían. Lo dejé desahogarse durante un par de minutos completos, sin interrumpirlo, escuchando cada acusación, cada intento de culparme por lo que él mismo había provocado. Cuando por fin tomó aire, hablé con calma. ¿Ya terminaste? Se quedó en silencio un segundo, sorprendido, y luego volvió a la carga. Dijo que todo esto era una reacción exagerada, que había ido demasiado lejos. Connor, le respondí, me robaste más de $40.000. Te acostaste con mi pareja en mi propia casa. Planeaste esto durante meses. Tu intención era llevarte mi dinero y desaparecer. Lo único que hice fue denunciar un delito. Todo lo demás que está ocurriendo se llama consecuencia. Entonces cambió el tono. Se volvió agresivo. Fue esa mocosa, ¿verdad? Escupió. Maeve hizo algo. Es la única lo suficientemente lista como para. Lo corté en seco. Mi hija no tuvo nada que ver con tus decisiones. Cada paso que te trajo hasta aquí lo diste tú. Asúmelo. ¿Soy tu hermano, o lo era? Dejaste de serlo el día que decidiste que yo valía menos que $43.000 y una mujer a la que conocías desde hacía 6 semanas. Ahora solo eres alguien que me robó, y ese alguien va a enfrentar las consecuencias. Probó otra estrategia. Empezó a suplicar. Lloró. Lloró de verdad. Dijo que estaba arrepentido, que había sido un error, que de algún modo me devolvería el dinero. Me pidió, casi rogando, que no dejara que lo arrestaran. Llegas tarde, le dije. Tomaste esta decisión el martes. Aunque, siendo honestos, la tomaste hace 4 meses cuando comenzaste a planear todo. No puedes deshacerla solo porque no salió como esperabas. Entonces mencionó a Erin. ¿Y ella qué? Preguntó. No tiene nada. No tiene trabajo, no tiene dinero. Sus padres no le hablan. Entonces parecen hechos el uno para el otro, respondí. 2 personas que tomaron malas decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. Tal vez puedan resolverlo juntos. Su voz cambió otra vez. Voy a ir a la cárcel.
Sonaba como si recién en ese momento lo estuviera entendiendo. Probablemente, le confirmé. Eso suele pasar cuando cometes fraude. La llamada terminó ahí. No sé si colgó o si su teléfono se quedó sin batería. De cualquier forma, se acabó. Me quedé sentado unos segundos, con el teléfono en la mano, procesándolo todo. En ese momento, Maeve entró a la cocina y me miró. «Era el tío Connor, ¿no?», preguntó. «Sí. ¿Está enojado?». «Mucho». Asintió como si nada y se preparó el desayuno. Sirvió cereal, tarareando una melodía cualquiera, completamente tranquila. La observé con una mezcla de asombro y emoción. Esa niña acababa de desmantelar por completo la vida de un adulto para protegernos. Sentí algo moverse en el pecho. Orgullo, sin duda. Amor también. «Maeve», le dije. Levantó la vista. «Gracias. Por protegernos. Por ser tan lista. Por preocuparte lo suficiente como para actuar». Se encogió de hombros. «Eres mi papá. Somos un equipo. Si alguien se mete contigo, se mete conmigo. Así funciona». En su mundo era simple. Blanco o negro. Alguien lastimaba a su padre, ella respondía. Sin dudas. Sin vacilaciones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Connor fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera estatal. Lo consideraron riesgo de fuga y le negaron la libertad bajo fianza. Erin decidió cooperar con la fiscalía a cambio de cargos menores. Entregó mensajes, registros, detalles completos de cómo Connor había planeado todo. El banco logró recuperar cerca de $38.000. El resto se perdió en comisiones y costos. Mis ahorros fueron devueltos por completo, ya que esas transferencias nunca llegaron a completarse. Todo el proceso tomó unas 6 semanas. 6 semanas complicadas, ajustando pagos, reorganizando gastos. Mi jefe me ayudó con un adelanto de sueldo. Mis padres se disculparon por haber permitido durante años el comportamiento de Connor. Mi padre sonaba sinceramente devastado. Les dije que las acciones pesan más que las palabras y que, si querían reparar algo, estuvieran presentes para Maeve. Lo hicieron. Empezaron a verla una vez por semana, a pasar tiempo con ella. El resto de la familia cortó todo contacto con Connor. Nadie quiso seguir vinculado a él después de conocer la verdad. Connor se declaró culpable para evitar un juicio. Su abogado le explicó que, con las pruebas en su contra, un juicio solo empeoraría la sentencia. Fue, probablemente, la decisión más sensata que tomó en años. La audiencia de sentencia fue a finales de abril, unas 10 semanas después de que todo explotara. Asistí. Quería mirarlo a los ojos una última vez. Quería que supiera que no iba a retroceder. La sala era pequeña. Estábamos solo nosotros, su defensor público, la fiscal, la jueza y la taquígrafa. Connor lucía mal. Uniforme naranja, esposas, sin afeitar, notablemente más delgado. La jueza repasó el caso y le dio la palabra. Connor se puso de pie y empezó a llorar. No como en la llamada. Esto era distinto. Patético. Desesperado. Se disculpó, pidió misericordia, prometió devolver cada centavo. No reaccioné. No le di nada. La jueza tampoco se impresionó. Había leído los mensajes donde Connor y Erin se reían del robo. Vio la planificación, los intentos posteriores de acceder a mis cuentas de retiro. Dictó sentencia, 3 años de prisión. Dijo que la premeditación, la traición familiar y la falta de remordimiento genuino agravaban el delito. Su abogado pidió libertad condicional. La jueza lo rechazó de inmediato. Planear un robo durante 4 meses no es una mala racha, dijo. Es un crimen. Llorar en esta sala no es arrepentimiento. Es lástima por uno mismo. Probablemente cumpliría 18 meses con buena conducta. Cuando se lo llevaron, me miró. Yo no aparté la mirada. No sentí odio. Ni rabia. Ni tristeza. Nada. Erin fue sentenciada una semana más tarde, aunque el proceso tomó un rumbo muy distinto al de Connor. No hubo audiencia extensa ni dramatismos. Su defensa optó por cerrar rápido el caso y aceptar un acuerdo. El resultado fue libertad condicional estricta, una larga lista de condiciones y 200 horas de servicio comunitario que debía cumplir sin excepción. Cualquier incumplimiento implicaría prisión inmediata. Pero lo que realmente cambió su vida no vino del juzgado penal. Días después, el colegio profesional revisó su historial. El uso de información confidencial, la participación directa en un fraude financiero y la manipulación de datos sensibles pesaron más que cualquier atenuante. La decisión fue definitiva, revocación permanente de su licencia. Sin apelación posible. Toda su formación, años de estudio, exámenes y certificaciones quedaron anulados de un plumazo. Cuando me informaron de eso, no sentí satisfacción. Tampoco pena.
Fue simplemente la consecuencia lógica de una cadena de decisiones mal tomadas. Lo último que supe de Erin fue por terceros. Volvió a la casa de sus padres, pero no como hija, sino como alguien que debía rendir cuentas. Le cobraban renta, le exigían horarios, y dejaron claro que la confianza ya no existía. Consiguió trabajo en un local comercial del centro, atendiendo clientes, cobrando el salario mínimo. A los 29 años dormía otra vez en la habitación de su adolescencia, rodeada de cajas y recuerdos de una vida que ya no iba a recuperar. El fondo familiar quedó fuera de su alcance. Sus padres decidieron congelarlo y redirigir parte de ese dinero a donaciones. No como castigo, según dijeron, sino como una forma de dejar claro que el dinero no corrige la falta de carácter. Connor, por su parte, sigue cumpliendo condena. Está en un centro de mínima seguridad, lejos, aislado de todo lo que alguna vez dio por sentado. Mis padres lo visitan una vez al mes. Me ofrecieron acompañarlos en más de una ocasión. Siempre respondí lo mismo. No tengo nada que decirle. Mi madre insiste en que el tiempo cura todo. Que aferrarse al pasado no es sano. Yo le expliqué, con calma, que no se trata de rencor. Se trata de límites. Hay cosas que no se rompen y luego se arreglan. La confianza es una de ellas. Mi padre lo entendió mejor. Dijo que algunas personas confunden arrepentimiento con incomodidad, y que Connor aún estaba en la segunda fase. De vez en cuando alguien me pregunta si haría algo distinto. Si no me pesa saber que está en prisión. Si no me siento responsable de cómo terminó todo. La respuesta sigue siendo no. Nadie lo obligó. Nadie lo empujó. Cada paso fue una elección consciente. Hace poco llegó una carta a casa, escrita a mano, con el remitente del centro penitenciario. La leí una vez. Hablaba de reflexión, de tiempo para pensar, de arrepentimiento tardío. La dejé sobre la mesa durante unos minutos y luego la tiré. No sentí nada al hacerlo. Esa noche, Maeve me preguntó si era de su tío. Sí, le dije. ¿Y qué hiciste? Nada. Sonrió apenas y asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo. A veces no responder también es una decisión, dijo. Tiene razón. Y esta vez, fue la correcta.